Mis amados hermanos, en el estudio que hemos venido realizando en torno al desarrollo de la historia de la redención, lo último que abordamos fue un evento catastrófico. Cuando expreso esto de que lo último que abordamos fue un evento catastrófico y conocemos que hemos venido estudiando el libro de Génesis, viene a nuestra mente, tal vez en la mayoría, los eventos como el diluvio o como, aunque no lo hemos estudiado todavía, el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y eso viene a nuestra mente porque estos eventos implicaron desastres que cobraron gran cantidad de vidas. Pero de esos eventos no me estoy haciendo referencia cuando hablo de que lo último que abordamos fue un evento catastrófico en torno a la historia de la redención. El evento al que hago referencia fue el juicio de Dios sobre la ciudad de Babel o sobre la humanidad que se encontraba en Babel. Allí Dios confundió las lenguas de las personas y obligó a que se dispersaran uniéndose según la lengua que les había sido dada. La palabra del Señor así lo señala. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, en Génesis capítulo 11, versículo 8. Y muchos en torno a este juicio divino se enfocan solo en el hecho de que no se podían entender con los demás, como antes sí podían realizarlo, pero esa no es la catástrofe que trajo este juicio, que trajo como fruto este juicio. La catástrofe que trajo este juicio es que la promesa de redención que se dio en Génesis capítulo 3, versículo 15, en torno a la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, esa promesa se desvaneció con el pasar del tiempo entre las naciones. Esa es la catástrofe terrible que hemos desarrollado en la última enseñanza en torno a la historia de la redención. ¿Cuál era la implicación de que en medio de las naciones se fuese desvaneciendo la promesa que Dios había dado al hombre en el momento de su caída, la promesa de Génesis 3:15? Bueno, la implicación es que el único camino por el cual la miserable humanidad caída podía ser salva llegó a ser desconocida por la humanidad, por las diferentes naciones que se esparcieron por el mundo. Así que el hombre llegó a encontrarse, en palabras del apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Señor Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin la esperanza de aquel que habría de venir, la simiente de la mujer, sin esa esperanza se desligaba la forma en que el hombre desde la caída debía relacionarse con Dios. Esto es, vivir por fe en la promesa. Desde el quebrantamiento del pacto de obras en Edén, la manera en que el hombre ahora, a partir de esa promesa de Génesis 3:15, podía relacionarse con Dios, era colocando fe precisamente en esa promesa. Pero si esa promesa se desvanecía, el hombre quedaba sin esperanza en este mundo. Esa es la catástrofe de lo que sucedió en Babel. El bautista particular del siglo XVII, Nehemías Cox, lo expresó de esta manera: desde el primer amanecer de la bendita luz de la gracia de Dios para los hombres pecadores, que se mostró en la promesa insinuada en Génesis 3:15, los redimidos del Señor fueron llevados a una nueva relación con Dios, en y por Cristo, la simiente prometida, a través de la fe en Él, como se revela en esa promesa. Su obediencia y servicio religioso fueron declarados y aceptados por Dios sobre una nueva base de misericordia perdonadora y perdón a través del Redentor. Ya no estaban en términos de obediencia personal y perfecta o de un cumplimiento de una ley, sino en términos de fe o creyendo una promesa gratuita que cambiaba totalmente el orden de su aceptación con Dios. Porque por el pacto en el Edén, la obra de la obediencia era mantener la relación y asegurar la aceptación de la persona con Dios.
Pero por el pacto de gracia y redención, la relación y la aceptación previa de la persona en Cristo fue la razón de la buena aceptación de toda su obediencia sincera, aunque imperfecta, que ahora brotaba de la fe. Este orden y camino de salvación en su naturaleza general siempre fue y debe ser el mismo e invariable en todas las épocas y bajo todas las diferentes dispensaciones de Dios hacia su iglesia. Termina señalando cosas. Es decir, repito y enfatizo, la catástrofe es que a partir de Génesis 3:15, con la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, a partir de ese momento la única manera en que el hombre podía relacionarse con Dios era a través de la fe en esa promesa. Pero si esa promesa se desvaneció, ¿cómo sucedió? A partir de la dispersión de las naciones con diferentes lenguas, el hombre se encontraba entonces sin esperanza y sin Dios en el mundo. Diluida la promesa entre las naciones, se perdía el único camino por el cual el hombre podía regresar de su exilio a la presencia divina, a la tierra de Dios, al Edén. Esa fue la desgracia del juicio en Babel. Y allí quedamos, en el desarrollo de la historia de la redención, allí en Génesis capítulo 11, versículo 9. Ese fue el último texto que estudiamos. Y es por eso que ante esta catástrofe, que no tiene otra expresión, a veces las personas estudian el juicio en Babel y se nos enseña en la escuela dominical a los niños, en el lugar, cuando nos levantamos como creyentes, cuando nos empiezan a enseñar estas historias bíblicas, la historia de Babel se nos queda allí en la confusión de lenguas, pero lo profundo, lo terrible que aconteció fue esto. Y es por eso que ante esta catástrofe no se le puede dar otro nombre. Ver que a continuación el texto escritural continúa con la genealogía de Sem, trae inmediatamente esperanza en torno a la gracia y misericordia divina. Por favor, vayamos a Génesis capítulo 11 y leamos el versículo 10. Hemos quedado en la catástrofe, pero inmediatamente el texto involucra la genealogía de Sem. Dice el versículo 10 de Génesis 11, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Por qué trae esperanza? ¿Por qué señalamos que inmediatamente se exponga la genealogía de Sem, traiga esperanza en medio de esta catástrofe del juicio en Babel? Porque recordamos lo que Noé dijo en torno a su hijo Sem. Devolvámonos a Génesis 9, versículo 26. Y miremos la bendición que Noé trae a su hijo Sem. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem es el hijo bendito de Noé y su bendición, como estudiamos tiempo atrás, era tener a Jehová como su Dios. Es decir, su existencia, la existencia de Sem y de su descendencia recaía en la confianza en la palabra de Dios, en su promesa. Y es por eso que aquellos que viniesen bajo la sombra de este vínculo de fe, es decir, que conociesen la promesa de aquel que había sido señalado en Génesis 3:15, aquellos que conocieran esa promesa por la descendencia de Sem, también serían los benditos de Dios. Versículo 27 de Génesis 9. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, que como estudiamos tiempo atrás, se refería a la profecía de que un día las naciones de la tierra tendrían la oportunidad de venir a cobijarse bajo esa esperanza en torno a aquel que habría de venir, lo cual empezó a cumplirse desde el día de Pentecostés, cuando por medio de diferentes lenguas se llegó a proclamar el Evangelio, las maravillas de Dios, como las llama Lucas en el capítulo de Hechos. De allí que, al venir desarrollando la historia de la redención y de estar posicionados en el terrible juicio de la confusión de lenguas, de la distribución de las naciones, de la pérdida en medio de ellas de la promesa de aquel que habría de venir, ver que se continúa el relato con la genealogía de Sem
trae esperanza, pues indica el accionar de gracia de Dios en torno a la miseria del hombre. Dios actuaría en torno a que la promesa no se perdiese. Y esto sería por medio de la descendencia de Sem. Y en específico, por medio de un hombre y su descendencia, Abraham. De allí que el relato de esta genealogía se detenga en los hijos de Taré, pues uno de ellos es Abraham. Leamos Génesis 11, versículo 10 al 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Farsad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. A partir de aquí, el relato de esta genealogía tiene un énfasis y es llevarnos precisamente hasta Taré y sus hijos. Esa es la intención. Podría uno señalar algunos eventos que podíamos decir que ocurrieron, pero son extrabíblicos. No tenemos claramente una fuente bíblica para señalar algo, pero aquí claramente, o el énfasis de esta genealogía es mostrarnos que de Sem venía Abraham. Que de Sem venía Abraham. Esa es la intención, con toda la implicación que ya he señalado. A partir de aquí, la historia de la redención se va a centrar en Abraham, un personaje neurálgico, vital, siempre presente en medio del desarrollo de dicha historia, como expresa Desmond Alexander en el Nuevo Diccionario de Teología Bíblica. La figura de Abraham, o Abraham como se le conoce inicialmente, domina el libro de Génesis y proyecta una sombra que se extiende por toda la Biblia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la prominencia de este hombre, de Abraham? Porque es a él que la promesa relacionada con aquel que habría de venir se vuelve a repetir, pero con una característica maravillosa que magnifica la sabiduría divina. Esta promesa de Génesis 3:15 se desarrollaría por medio de la descendencia natural de Abraham, Israel, un pueblo por medio del cual promesas, elementos, instituciones temporales, materiales, apuntarían a la persona y obra de aquel que había sido prometido al hombre después de su caída, nuestro Señor Jesucristo. De allí la preeminencia de este hombre vital, como dice Alexander, que proyecta una sombra, no solo en el Génesis, sino en toda la Escritura, porque con él la promesa se recupera, pero de una manera maravillosa, y es a través de una descendencia natural que se va a desarrollar. Israel, por medio de instituciones temporales, apuntaba tipológicamente hacia aquel que habría de venir. Samuel Renihan lo expresa así: de Génesis 12 en adelante, la totalidad de la escritura del Antiguo Testamento tiene al reino de Israel en perspectiva, y por tanto es en este reino donde vemos la revelación tipológica progresiva del misterio de Cristo. Ahora, conociendo muchas tendencias teológicas como el dispensacionalismo, alguien podría refutar diciendo: no, pastor, eso es espiritualizar un texto, casi que alegorizarlo. ¿Cómo va a decir usted que en el llamado de Abraham y las promesas que se le dan realmente apuntaban a la persona y obra de Cristo?
Quien piense así, respondo que el mejor intérprete de las Escrituras es su propio autor, el Espíritu Santo, el cual, guiando a los escritores del Nuevo Testamento, nos enseñan esta gloriosa verdad. Acompáñame a Gálatas sin perder Génesis 11 y 12. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, leamos primero el versículo 16. Nosotros podemos entender claramente que estas promesas que se le van a dar a este hombre, a Abraham, donde se va una vez más a restaurar la promesa de Génesis 3:15 que se había perdido en medio de las naciones con toda la desgracia que esto traía, podemos hablar que apuntaban al Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, así lo expresa, así lo señala. El apóstol Pablo en torno a esas promesas dice, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en el versículo 8 ha venido hablando o habla acerca del vínculo de esas promesas con el evangelio que ellos anunciaban, los apóstoles. El versículo 8 de Gálatas 3 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que, amados hermanos, con unos lentes cristológicos, leamos lo que la Escritura nos enseña en torno al llamamiento de este hombre, el llamamiento de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo de 1 al 3. Génesis 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamamiento de Abraham por parte de Dios involucraba un separarse de su tierra y de su parentela, algo que es fácil de expresar, pero con unas implicaciones inmensas para la vida de aquel a quien se le demandaba esto. Dejar la seguridad de donde se está establecido nunca será un paso fácil de dar para seres tan limitados como lo somos los hombres, que damos gran prioridad a lo que está delante de nuestros sentidos, en torno a lo que nuestros sentidos perciben. ¿Por qué Abraham debía separarse de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre? Porque Abraham vivía en medio de una comunidad idólatra, de la cual él era parte. Esto nos ilustra el grado de depravación que todas las familias de la tierra habían llegado, desligándose de la promesa. El padre de Abraham, Taré, junto con sus hijos, vivía en Ur, una ciudad reconocida por su adoración a los astros del cielo, de la cual también Abraham era parte. Abraham era un idólatra, adorador de los astros del cielo. ¿Cómo así, pastor? Usted está diciendo que Dios escogió a un idólatra, adorador de astros, para restaurar la promesa de salvación que se había perdido. La respuesta es sí. Y esto es lo que nos enseña la Escritura. Así que desde muy temprano en la historia de la redención entendemos que aquellos que son llamados por Dios en torno a su promesa, lo son por la gracia y misericordia divina, y no porque sean especiales o distintos a los demás. Nomás mírate de dónde nos sacó el Señor. Todos los hombres estamos de manera natural, es decir, desde nuestro nacimiento, muertos espiritualmente, exiliados de Dios. Abraham era un idólatra del sol, de la luna, de las estrellas, como toda su familia, como todos los que vivían en Ur. Así lo enseñaría Josué al pueblo israelita. Acompáñame a Josué capítulo 24, versículo 2. Josué, mostrándoles las raíces mismas de dónde había surgido el pueblo, les dice en Josué 24:2:
Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y servían a dioses extraños. Y esto también lo vuelve a enfatizar el libro de Isaías, cuando advirtiéndole al pueblo que fueran conscientes de la raíz de donde habían surgido, les dice, en Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2, si no llegan allí, los leo: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Abraham, mis amados hermanos, como todos aquellos que son llamados por Dios para unirlos a la fe en la promesa, a la fe en la persona del Señor Jesucristo, lo son por pura misericordia y gracia divina, no por algo especial que haya en ellos, que haya en nosotros. Eso ha sido así desde el inicio de la historia de la redención y será así hasta que Dios llame al último de sus escogidos, hasta el final de la historia de la redención. Abraham tenía que separarse de dicha ciudad idólatra y de su familia idólatra, porque Dios lo había escogido para él, lo había santificado para él, lo había apartado para él. De ahí la orden dada por Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo este hombre, este idólatra, cumplir esta orden con todo lo que implicaba? Y respondemos que aquí es donde vemos unida la gracia de Dios que actúa en el hombre y la responsabilidad humana en respuesta a la voluntad divina. Aquí vemos el vivir bajo el temor y temblor en torno a la voluntad divina y el querer como el hacer que Dios produce en nuestro ser. Dios le dio la capacidad a Abraham de obedecer su voz. Nuestra fe es fruto de la acción divina en nuestro ser. Y es esta confianza en la palabra de Dios lo que hace que actuemos según su voluntad. Acompáñame a Hebreos 11, que es un capítulo, puedes dejarlo separado, que vamos a ir allí donde el autor de Hebreos relata precisamente el llamamiento de Abraham, en Hebreos 11, versículo 8. Y miremos que el autor de Hebreos resalta este aspecto de que el actuar de Abraham se da por la fe. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Leemos fácilmente: vete de tu tierra y tu parentela, y pasamos muy rápido y no vemos las implicaciones que había en esa orden. Esteban, el mártir, en medio del discurso que da antes de ser apedreado, nos da una información que nos ayuda a entender en algo esta respuesta de obediencia de parte de este pagano Abraham a la orden divina. En Hechos capítulo 7, versículo de 2 al 3, podemos ver algo que Esteban, antes de ser apedreado, Esteban lleno del Espíritu Santo, minutos antes de ser martirizado, expresa esta verdad divina en torno al llamamiento de Abraham, que nos permite entender en algo cómo es posible esta respuesta de este pagano a la orden de Dios. En Hechos 7, versículo 2, Esteban dice: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Resaltemos que Esteban dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Es decir, Abraham tuvo una manifestación física de Dios, una manifestación física de Dios. Arthur Pink comenta en torno a esto: el título divino aquí empleado es realmente notable, porque consideramos que insinúa que fue la misma Shekinah que se reveló ante la asombrada mirada de Abraham.
Dios siempre ajusta la revelación que hace de sí acorde al efecto que desea producir. Y aquí un hombre en medio de una ciudad pagana siendo tomado de un hogar idólatra. Algo vívido, chocante, sobrenatural e inconfundible era requerido en el orden de cambiar repentinamente todo el curso de su vida. El Dios de la gloria es un bendito y asombroso contraste con los otros dioses de su casa y apareció a nuestro padre Abraham, termina señalando Pink. Pink tiene razón, así como sucedió con Saulo de Tarso, el enemigo de la iglesia, que es transformado de su entendimiento en torno al Cristo, pues la manifestación divina se le apareció en el camino. De esa misma manera, este idólatra Abraham es transformado en un creyente por la aparición divina de la Shekinah, que le da la orden de salir de esa tierra y dejar su parentela y la casa de su padre. Pero la historia de la redención no esconde que como hombres seguimos siendo pecadores. Que Dios nos dé vida espiritual, que Dios nos llame para sí, no significa que nuestra naturaleza caída haya sido borrada de nuestro ser. Y el inicio del versículo 1 del capítulo 12 nos da a entender que el cumplimiento de esa orden divina no fue pleno. Génesis 12:1 inicia con un pero. Y ese pero indica que algo no estuvo bien. Y lo que no estuvo bien es que Abraham no cumplió la orden como el Señor lo había determinado. Sí, Abraham dejó la tierra, dejó el lugar donde tenía su hogar, donde se había levantado, pero no se desligó de su parentela. Su padre Taré y su sobrino Lot salieron con él. Vayamos ahí atrasito en Génesis 11 y leamos del versículo 27 al versículo 32. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y Disca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pin comenta: aunque la respuesta de Abraham al llamamiento del Señor claramente evidenciaba que un milagro de la divina gracia había sido obrado en él, Dios permitió que suficientemente de la carne se mostrase en él para demostrar que aún seguía siendo una criatura caída y pecadora, para enseñarle a sus hijos espirituales que una perfección absoluta de carácter y conducta no es algo alcanzable en esta vida, termina señalando Pin. Esta desobediencia de Abraham, ¿cuál desobediencia, pastor? Que no dejó a su parentela. Esta desobediencia de Abraham ocasionó un retraso en su llegada al lugar que Dios le mostraría. El final del versículo 31 del capítulo 11 nos informa que se quedaron allí, se establecieron en Harán. Algunos eruditos dicen que aproximadamente 5 años. Y Abraham solo continuó su camino, solo continuó en torno a la orden de Dios, una vez más debido a la acción divina. Solo al morir su padre, Abraham fue sacudido y dirigido por Dios a seguir su camino. Esteban, el mártir, así nos lo permite entender en Hechos 7, versículo 4. Esteban dice allí: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Fue Dios quien lo trasladó, porque Abraham muy posiblemente ya se había sentado en Harán, había prosperado allí en Harán. Abraham fue un hombre escogido por Dios, pero ahora un hombre, y sus falencias no son escondidas por la Escritura.
Pero los planes divinos no son truncados por el pecado humano. Dios hace su voluntad, así que tenga que sacudir al torpe hombre con eventos tan dramáticos como la muerte de un ser amado. Dios hace su voluntad, así tenga que sacudir al torpe hombre con eventos tan dramáticos como la muerte de un ser amado. Dios es soberano. Pero hay algo más que tenemos que resaltar en torno a Abraham y sus incapacidades. Pues estas no se limitaban en la torpeza espiritual, en su incapacidad en torno a lo que Dios le iba a prometer. Su incapacidad también era física, porque su esposa Sarai era estéril. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios escoge a una pareja de personas mayores y con la incapacidad de tener hijos para por medio de ellos desarrollar la promesa de aquel que habría de venir? ¿No era más fácil que Dios escogiera a dos personas jóvenes vitales para desarrollar esta promesa? Claro que era más fácil. Pero la respuesta del por qué Dios actúa así es que desde muy temprano en la historia de la redención debe ser evidente que la promesa, se cumplirá no por la capacidad del hombre, sino por la gracia y la misericordia de Dios, por su poder y obra. Y es por eso que el versículo 30 del capítulo 11 enfatiza la esterilidad de Sarai. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Esto va a tener implicaciones más adelante en torno al propósito de la elección de Abraham. Y siempre cuando el hombre trata de meter su brazo en torno al cumplimiento de la promesa, se desvía del camino que Dios ha trazado, porque la salvación solo pertenece al Señor. Toda la gloria, solamente la gloria sea para Dios. Así que habiendo entendido el porqué del pero con que inicia el capítulo 12 de Génesis, y habiendo señalado el mandato que se le dio a Abraham y por qué pudo llegar a cumplirlo, miremos las promesas que Dios le dio a Abraham, versículo 2 de Génesis 12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Algunos teólogos bíblicos, como Vaughan Roberts, han resumido estas promesas como pueblo, tierra y bendición. Pueblo, tierra y bendición. El anciano, casado con una esposa estéril, será padre de una nación. El anciano nómada, que había abandonado su tierra en Ur y había sido obligado a salir de Aram por la providencia divina, poseerá tierra. El anciano con una mujer estéril, sin tierra y sin descendencia, su nombre sería exaltado, engrandecido. El anciano sin tierra, sin descendencia, un extranjero y peregrino, sería bendición para los demás. Parece absurdo. ¿Cómo pueden darse estas bendiciones a Abraham si su realidad era otra totalmente distinta? Abraham, cuando se miraba a sí mismo, no veía nada para que esto se hiciese realidad. Pero era el Dios de la gloria que se lo estaba diciendo, y estas bendiciones estaban vinculadas con algo que estaba más allá de Abraham mismo. Estaban vinculados con uno que vendría de él, con su simiente. De allí que la expresión final del versículo 2, serás bendición, está en el hebreo en una forma imperativa. Pero aquí no funciona como una orden, sino como una expresión de seguridad de que así sería, porque no era algo que dependiera de Abraham, sino de la simiente que vendría de Abraham. Como el erudito del Antiguo Testamento Richard Pratt expresa, este imperativo, serás bendición, señala una transición importante en el pensamiento. Desvía la atención de las bendiciones que Abraham debía recibir para que Abraham se convierta en un conducto de bendiciones para otros. Es por eso que el versículo 3 se enfoca en el fruto que tendrá la promesa dada a Abraham. Versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Abraham entendió que él no era el blanco de las bendiciones que Dios le había señalado. Él era solo un medio en el plan divino por el cual la bendición a todas las familias de la tierra llegaría. ¿Cuál era ese medio? Su simiente. Su simiente. La respuesta que da Abraham a estas bendiciones exponen lo que el plan divino ponía en marcha a partir del llamamiento y las promesas dadas a este hombre. Versículo 4 al 7 de Génesis 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Ahí se ve que se había establecido en Harán durante bastante tiempo. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, literalmente a tu simiente, daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham, al llegar a Canaán, fue hasta un lugar llamado el encino de Moré. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Para qué Reina Valera o las Escrituras nos expresan esta realidad? Porque ese era un lugar donde los paganos tenían su adoración idolátrica. De allí que las versiones de la Escritura, como la Nueva Versión Internacional, traduzca la encina sagrada de Moré. Y allí Dios se manifiesta y promete a Abraham que esa sería la tierra. Ahí le dice: esta es la tierra. Antes no le había dicho que fuera la tierra, le daría la tierra que él le mostraría. Ahora le dice que esa sería la tierra que él le daría a su simiente. ¿Por qué Abraham fue hasta este lugar? Un lugar sagrado de adoración de estas culturas paganas que vivían en ese territorio. ¿Será que seguía Abraham con sus inclinaciones idolátricas? No. Lo que sucede es que sus acciones exponen el hecho de que estaba tomando posesión de esa tierra para Dios. No físicamente, porque el cananeo estaba allí, sino espiritualmente. Por eso edifica un altar, expresando que su vida ahora se regía bajo la fe en aquel que habría de venir, su simiente. Pues desde la caída, esa es la manera en que el hombre debe acercarse a Dios. Era por medio de sacrificio, que anunciaba el sacrificio perfecto que el Cordero perfecto ofrecería. Levantar un altar siempre desde el momento de la caída del hombre apunta al sacrificio perfecto. Y lo que hace Abraham al llegar a ese lugar idolátrico de adoración, después de que el Señor se le aparece y le dice que esa es la tierra que él hará, es que levanta un altar que tiene que ser vinculado en torno a su fe, a la simiente que le había sido prometido. Allí en medio de pueblos paganos, la adoración al Señor se realiza. Y es por eso que continúa su conquista espiritual, versículo 8 de Génesis 12. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham fue a otro lugar de Canaán y subió a un monte, a otro lugar donde los paganos adoraban, pues los lugares altos eran sus sitios de adoración. Y allí plantó su tienda y edificó otro altar al Señor. Y la Escritura dice: e invocó el nombre de Jehová. Y el lector de la historia de la redención, al leer invocó el nombre de Jehová, le palpita su corazón con potencia. Pues esta declaración trae a memoria el momento cuando la descendencia de Set, la simiente de la mujer, quien reemplazó a Abel, haciendo una distinción clara con la simiente de la serpiente, dieron inicio a la invocación del nombre de Jehová. Acompáñame a Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer,
la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La promesa estaba a saldo. Había sido restaurada por medio de Abraham y su descendencia, quien las mantendrían a salvo. La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, vendría y sería bendición para todas las familias de la tierra. Y quienes confiasen en ella serían salvos. Y Abraham prosigue su camino por esa tierra, tomando posesión espiritual de ella. Y en ella el nombre de Jehová era proclamado. Versículo 9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Y más adelante en Génesis 13, 18, por favor lee. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Altar a Jehová. Calvino expresó: Abraham se esforzó tanto como pudo en dedicar a Dios cada parte de la tierra a la que tenía acceso y la perfumó con el olor de su fe. Esa es la verdad de esta poderosa historia de la redención que nos expone el llamamiento de Abraham y su respuesta de fe. La promesa había sido restaurada. La promesa había sido restaurada y a partir de aquí, a partir de Génesis 12, a partir de la descendencia natural de Abraham, se empieza a desarrollar un plan maravilloso, en sombra, tipológico, en medio de una nación que apuntaría hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era la intención que tenía Moisés al relatarle esto al pueblo de Israel que él lideraba y que estaba a puertas de entrar a la tierra prometida? ¿Solamente traer la historia de la redención, que de por sí es importante? Mis hermanos, es evidente que Israel entendería el vínculo de la vida de Abraham con ellos. Ellos eran los descendientes de Abraham. Fueron librados de la mano de los egipcios precisamente por el vínculo con Abraham y lo que Dios le había prometido a este. Acompáñame a Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Así que Israel sabría, entendía el vínculo directo que él tenía con Abraham, que el pueblo tenía con Abraham. Al igual que Abraham, Dios los había sacado de medio de una sociedad pagana para alejarlos de la idolatría. Los había santificado para él. Al igual que Abraham, esta generación israelita que estaba por entrar a tomar posesión de la tierra que le había sido prometida a ellos, su descendencia, también fueron afectados en el pasado, en el recorrido hacia Canaán, por el retraso que tuvieron por parte de sus padres. Así como Taré, padre de Abraham, retrasó el camino de entrar a Canaán, lo mismo había acontecido con Israel y esa primera generación que por incredulidad murió por el desierto vagando por 40 años. Claro que ellos veían un vínculo directo en la historia de Abraham con ellos mismos, no solamente porque era padre de esa nación, sino por la misma acción de Abraham del ser escogido y dirigirse el Señor hacia Canaán. Weinham señala, las acciones de Abraham prefiguraron el día cuando Israel tomaría posesión de toda la tierra y entonces adorarían allí. Esto motivaba a Israel entrar a dicha tierra y al igual que su padre Abraham invocar el nombre de Jehová allí. Dios se lo había prometido a su padre, así que la tierra era de ellos. Israel era ya una gran nación, poseería dicha tierra y allí podrían entonces ser el reino de sacerdotes que pudiesen llegar a afectar a las demás naciones.
Sin dudas, la historia de Abraham para ellos era un motivante en torno a la labor a realizar al tomar la tierra. Y esa era la intención que tenía Moisés al enseñarles esta historia. Su padre había entrado y tomado posesión espiritualmente. Ahora ellos debían entrar y tomar posición física e invocar el nombre de Jehová. Eso los motivaba a ellos. Pero mis hermanos, conocemos la historia. Israel tomó la tierra, pero ellos no eran la simiente que Dios le había prometido a Abraham, en la cual se cumplirían las bendiciones. Ellos no podían ser un reino de sacerdotes porque ellos mismos eran igual pecadores que los demás pueblos. Y por su pecado Dios los expulsó tiempo después de dicha tierra. Ellos debieron haber colocado su esperanza en la simiente prometida. La simiente en singular, un hombre en particular, que las ordenanzas divinas les fueron revelando: el sistema sacrificial, los oficios de profeta, sacerdote Israel, las fiestas religiosas, etcétera. Todos estos beneficios que Israel disfrutó y que debieron guiarlos a la simiente particular de Abraham. Es por eso que el apóstol Pablo enfatiza esto, este hecho de una simiente, hablando de una persona, no de una descendencia de un pueblo étnico, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, que ya leímos y que quiero que volvamos allí. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo resalta, ojo, esa palabra sera es una palabra que puede tomarse en singular, en particular. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, como si hablase del pueblo de Israel. Ese fue su error, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y es por eso que nuestro Nuevo Testamento inicia diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén, porque era en torno a la simiente particular, uno que vendría de Abraham, sería quien cumpliría, quien recibiría todas estas bendiciones, quien sería bendición para todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros esta parte de la historia de la redención, para la iglesia del siglo XXI? ¿Qué implicación tiene para nosotros la historia del llamamiento de Abraham? El apóstol Pablo nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, la iglesia. Así que el vínculo que Israel vio en ellos con Abraham, también lo vemos para nosotros. Al igual que Abraham, hemos sido llamados por gracia. Somos totalmente incapaces en torno a Dios por nuestra propia naturaleza. Pero el Señor nos ha llamado, nos ha apartado para Él, nos ha santificado, le pertenecemos a Él, nos ha comprado por sangre, nuestra vida no nos pertenece. Al igual que Abraham, debemos abandonar nuestra vida pasada que no honra a Dios. No nos pertenecemos. Atrás los ídolos de todo tipo. Atrás la lascivia, la inmoralidad, atrás todo lo que puede interponerse en nuestro caminar de transformación con Dios. Claro que está vinculada a la vida de Abraham en la historia de la redención. Claro que está vinculada a la vida de Israel tipológicamente en torno a lo que la iglesia tiene que hacer. Reinhard nos comenta: como fue difícil para Abraham dejar su tierra, su parentela, y especialmente la casa de su padre, sus parientes inmediatos, así Jesús declara que la nuestra es una misión difícil. Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Podemos perder nuestra vida, termina diciendo Grejandus, en esta misión, pero al perderla, la encontraremos. Amén. Al igual que Abraham, sabemos que somos peregrinos que caminamos hacia una patria celestial. Acompáñame a Hebreos 11 y entiende, por medio de la Escritura, que Abraham sabía
Mis hermanos, Abraham no recibió ni un ápice de tierra. Él tuvo que comprar el lugar de la tierra donde sepultó a su esposa. Abraham sabía que era un peregrino. Abraham sabía que las promesas eran en torno a una simiente, pero que apuntaba a algo que trascendía su vida. Y esa tierra física. Al igual que Abraham, sabemos que somos peregrinos, que caminamos hacia una patria celestial. El que se enfoque mucho en torno a esta temporalidad va a ser un hombre que va a recibir grandes decepciones en su vida. La mirada del creyente está puesta en nuestra patria celestial. Hebreos 11:9 dice: por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Al igual que Abraham, hemos sido llamados para invocar el nombre del Señor en medio de una sociedad pagana. Al igual que Abraham, nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, restauró la verdadera adoración a Dios. En medio de su ministerio les pone esta verdad a una mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Era la respuesta de gracia de parte de Dios al juicio desarrollado en Babel. Las naciones dispersas, llegaría el día en que serían afectadas por esta promesa dada a la simiente de Abraham. El Evangelio, las buenas nuevas, un día sería conocido en medio de ellas. Pablo así lo señala en Gálatas 3:8, que también ya leímos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Al igual que el llamamiento a Abraham, y con esto finalizo, al igual que el llamamiento de Abraham está vinculado con nosotros, su iglesia, nosotros hemos recibido la orden de tomar no solamente un pedazo de tierra, sino toda la tierra, y que su nombre sea invocado en cada rincón de ella. El Señor Jesucristo nos demandó: id y haced discípulos a todas las naciones. Así que sin duda, la historia de la redención nos habla con potencia, nos señala quiénes somos y qué papel tomamos dentro del plan de redención, mis amados hermanos. Y lo que tiene que suceder en nuestra vida con esta verdad es ser muy cuidadosos en torno a cómo desarrollamos nuestra vida en medio de esta temporalidad. Y debemos ser muy confrontantes con nosotros mismos, cuál es el papel que nosotros desarrollamos de verdaderamente invocar el nombre del Señor y afectar a los demás en torno a esta realidad en medio de una sociedad pagana, así como Abraham, tomando posesión, levantando un altar en medio de una sociedad pagana, en medio de estos lugares de adoración pagano, invocaba el nombre del Señor. Nuestra vida debe afectar. Nuestra vida no puede pasar esperando que llegue la muerte, tratando de sobrevivir en esta temporalidad, pagando impuestos, pagando el mercado. Esa no puede ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que vincularse con nuestra trascendencia. Cada vez que hay un momento que el pastor Gabriel comparte en medio de la partida de un ser amado, de un hermano en la fe, siempre expone la realidad de que es mejor estar en la casa del funeral que en la casa de la fiesta, porque nos pone en contexto de nuestra realidad. Lo demás es como un sueño pasajero. La vida es muy temporal, y si nos desgastamos solamente en poder pasar el día a día sobreviviendo, estamos desgastando nuestra vida. Nosotros debemos ser como Abraham, aquellos que entran, toman posesión, predicar el nombre del Señor.
Esa es nuestra labor, eso es lo que debemos hacer, esa es nuestra comisión, eso es lo que se nos ha demandado. Sea el Señor guiándonos a través de una historia de la redención tan poderosa como esta realmente, a sacudirnos y a mirar que esta temporalidad se va muy rápido. Y qué triste que nuestra vida sea solo luchar por mantenernos comiendo y alimentándonos y vistiéndonos. Eso es secundario, lo principal es el reino del Señor. Vamos a orar.